Y bueno, para empezar, podemos decir que los derechos humanos, los derechos de las niñas y los niños fueron reconocidos de manera obligatoria hasta 1989. Si pensamos en la historia de la humanidad, 1989, apenas hace unos 32 años, realmente es muy poco el tiempo en el que son obligatorios los derechos de la niñez y la adolescencia, y pues es un gran paso que se haya redactado nuestro primer documento internacional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, redactada por la ONU, y que, bueno, es un documento muy importante porque, como les decía, en primer lugar convierte obligatorios los derechos de las niñas y los niños para todos los países que han firmado este documento, que en realidad son casi todos, a excepción de Estados Unidos y Somalia, pero de ahí en fuera todos los países han dicho sí, yo quiero reconocer los derechos de la niñez y la adolescencia. Además de que, bueno, este documento le da obligación a todos los gobiernos, a los estados, pero también señala que es una responsabilidad compartida, es decir, tanto las familias como la escuela, los medios de comunicación, en general, toda la sociedad debe de estar vigilante de que se cumplan los derechos de la niñez. Un principio muy importante que pone en la mesa de interés, de discusión, es el asunto del interés superior de la infancia o de la niñez y la adolescencia, que se refiere a que este interés superior es fijarnos que en cualquier decisión que se tome respecto a niñas, niños y adolescentes, debemos vigilar que se cumplan todos sus derechos y se les respete su dignidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, por eso es importante este documento, además de que invita a todos los países a que redacten sus propias leyes de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes y les reconoce como sujetos de derecho. ¿Y qué quiere decir esto? De sujetos de derecho. Es decir, que las niñas y los niños no solamente están ahí para ser protegidos y cuidados, sino que también pueden participar, también pueden exigir, pueden opinar, pueden intervenir y tienen también sus propias responsabilidades y, por supuesto, sus derechos. Este enfoque de derechos lo que plantea es que, bueno, obviamente sí, niñas y niños requieren alguna protección, son vulnerables en el sentido de que tienen inexperiencia en algunos temas, les falta conocimiento en otros, pero existe la autonomía progresiva, es decir, poco a poco van siendo más independientes, van requiriendo menos protección, van ganando más libertades, más decisiones propias que pueden ir tomando, y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no podemos ver a niñas y niños como que siempre les vamos a estar protegiendo o vamos a estar opinando por ellos. Siempre podrán participar y decidir. Obviamente tienen alguna dependencia todavía en cuanto a la provisión, en cuanto a que les ayudemos, por ejemplo, a tramitar algunos asuntos, a que les apoyemos cuando van a exigir justicia por algún asunto en su contra. Requieren esta asesoría, esta guía de las personas adultas, cada vez menos guía, ¿verdad? Pero sí, al principio van teniendo esta necesidad. Y viéndoles ya como sujetos de derechos, obviamente tienen la oportunidad, el derecho de poder participar, que eso es precisamente lo que plantea esta semana que estamos iniciando de trabajo, que niñas y niños puedan participar libremente. Todos estos derechos de la niñez tienen 4 principios rectores, 4 principios que guían todo lo que contiene los derechos de la niñez. Y estos principios rectores son el interés superior, la no discriminación, la participación y el desarrollo. ¿A qué se refiere el interés superior? Tenemos algunos puntos importantes que se deben considerar cuando hablamos de interés superior y decíamos que esto se refiere a que en cualquier asunto que tomemos respecto a niñas, niños y adolescentes, debemos considerar su presente y su futuro, ¿no? Lo que les va a afectar en el futuro. ¿Y qué hay que tomar en cuenta? Su opinión. Muchas veces no consideramos su opinión, a veces tomamos decisiones desde las personas adultas, papá y mamá, o desde los maestros y maestras, o desde las autoridades,
pero sin escuchar propiamente qué es lo que opinan las niñas y los niños, qué necesitan, qué les preocupa, cuáles son sus intereses, y este es un derecho, ¿no? Que sea tomada en cuenta su opinión, que se respete y preserve su identidad. Identidad en el más amplio sentido, no solo el nombre, la pertenencia a la familia, sino cómo se interpretan ellas y ellos y demás. También favorecer que vivan en un entorno familiar de afecto, de protección, de cordialidad, vigilar que siempre estén protegidos, cuidados y seguros ante muchas situaciones que pueden enfrentar como niñas y niños, como ciudadanos y ciudadanas de este planeta, que puedan estar protegidos, por ejemplo, contra el uso de drogas, que no se les reclute para ser parte de ningún grupo armado, situaciones de este estilo. También hay que considerar que hay niñas y niños que pueden encontrarse en alguna situación particular de vulnerabilidad, que puede ser a lo mejor que tengan una discapacidad o pertenezcan a algún grupo minoritario o que está sufriendo discriminación por cualquier condición. Estas vulnerabilidades también hay que tomarlas en cuenta cuando estamos resolviendo algún asunto de la niñez. Por supuesto, vigilar que siempre esté garantizado su derecho a la salud y a la educación. Y con salud, no solamente la salud física, sino la salud emocional, la salud mental también. En el siguiente principio, en el principio de no discriminación, decíamos que es muy importante el principio de no discriminación porque este derecho se conoce como el derecho llave. ¿Por qué? Porque la no discriminación nos abre las puertas a muchos otros derechos. Si no me discriminan, yo puedo acceder a la educación, a la salud, puedo participar, puedo opinar, puedo tener libertades. Entonces, la no discriminación es fundamental para que puedan ejercer todos sus demás derechos libremente. Y no se puede discriminar a un niño o a una niña simplemente por su edad, porque le digan, ¿sabes qué? Como tú eres niño, tú no puedes participar en esto. Como tú eres niña, no vas a opinar en tal asunto. No se vale eso. Hablamos de esto del principio de la autonomía progresiva, que se refiere a que poco a poco niñas y niños se van volviendo más independientes porque tienen más experiencia, obtienen más conocimientos y entonces pueden ser más independientes en este sentido. Así que la edad no puede ser nada más una razón para discriminarles. Si hay alguna distinción, que le llamamos a veces discriminación positiva o medidas de equidad, sería simplemente para garantizar sus derechos, ¿no? Por ejemplo, el asunto este de interpretación en la lengua de señas, pues obviamente es una medida para equilibrar, una medida para promover que niñas y niños que tienen una discapacidad auditiva, pues puedan acceder a ciertos contenidos. Eso no sería discriminación. Esa medida diferenciada se justifica, pero cualquier otra medida que tenga como fin excluir o restringir derechos, eso sí sería discriminación y eso no se vale. En el siguiente principio, en el principio de participación, hay 3 requisitos bien importantes que debemos garantizar y vigilar para que se cumpla este derecho a la participación. Uno es que las niñas y los niños reciban libremente la información, una información completa, que puedan emitir su opinión, que tengan los canales adecuados donde puedan expresarse libremente y, por supuesto, que sea tomada en cuenta esa opinión, porque de qué sirve que hagamos foros y concursos y exposiciones con participación de niñas y niños si a fin de cuentas no se toma en cuenta esa opinión para elaborar ya algún programa, alguna política, alguna ley. Entonces, bueno, estos serían los 3 requisitos para participar. Y en cuanto al último principio, el principio de vida, desarrollo y supervivencia, pues nos referimos a todo lo que necesitan niñas y niños física, emocional, mentalmente para poderse desarrollar con una dignidad plena, que tengan su proyecto de vida libre, amplio, abierto, ¿no?, a todas las posibilidades. Implica obligaciones para el Estado y también para las familias, todo lo que conocemos como derechos alimentarios, la nutrición, que tengan casa, vestido, sustento, atención médica, recreación. Y ya para ir cerrando, digamos que, bueno, no solo en esta Convención de los Derechos de la Niñez están contenidos los derechos
En nuestro país existe una ley, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue redactada en el 2014 y que tiene grandes ventajas como haber creado ya unas instancias que protegen directamente a las niñas y los niños, como la Procuraduría de Protección o también el Sistema Integral de Protección a Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, que coordina a todas las entidades de gobierno, a todos los niveles de autoridad para que realmente se pongan en práctica estos derechos. En Puebla, por supuesto, también tenemos nuestra Ley Estatal de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que es del 2015. Y nada más a manera de enunciación, diremos que en esta ley general se mencionan 20 derechos de las niñas y los niños. Seguramente ustedes los han escuchado ya en su escuela, ya los han visto de alguna manera, pero bueno, ahí en sus pantallas en este momento tienen un listado de algunos derechos de la niñez que contiene esta ley. No son todos, pero bueno, serían los derechos que están contenidos en esta ley. El derecho a la vida, a la prioridad en la atención, el derecho a la identidad, a vivir en una familia, tener igualdad sustantiva, es decir, igualdad real, no solamente en la ley, no sufrir de discriminación, tener un bienestar y un sano desarrollo, vivir libres de violencia, tener salud y seguridad social, que las niñas y los niños con discapacidad sean incluidos, incluidas en todos los ámbitos, el derecho a la educación. También tenemos los siguientes derechos serían el descanso y el esparcimiento, el derecho a la libertad en todos los ámbitos de creencia, de religión, de cultura, la libertad para poder expresarse y buscar información, participar, reunirse, el derecho a que respeten su intimidad y su vida privada, el derecho a poder acceder a la justicia, si se cometió un delito en contra de las niñas y los niños, que puedan acceder a la justicia, y también si las niñas y los niños tuvieron algún problema con la ley, pues también que puedan llevar un proceso adecuado a su edad. También se encuentra ahí la protección a niñas y niños migrantes y el acceso que yo creo que es el más moderno, ¿no? El que están viviendo en la actualidad las niñas y los niños, que es este acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que sería pues un derecho que deben tener para poder educarse, entretenerse, convivir y demás, ¿no? Entonces, estos serían a grandes rasgos cuáles son y dónde están los derechos de la niñez.